Hoy salimos a la calle en una jornada nacional de lucha con otras organizaciones de desocupados. En este momento, los compañeros del Polo Obrero y del Partido Obrero se encuentran discutiendo con la ministra Stanley porque salimos a reclamar la cobertura con planes sociales para todo trabajador desocupado, el aumento de los montos, que hoy es irrisorio, y la asistencia alimentaria para toda familia desocupada. Además, como ustedes han visto ayer, está claro que nos quieren hacer pagar la crisis porque la delegación que vino del Fondo Monetario ha dicho que van a refinanciar la deuda solamente si nos imponen una derrota al movimiento obrero argentino y van por un mayor ajuste. Esto, que es la política que los trabajadores han rechazado el domingo 11, es la que le están planteando a Alberto Fernández, que es la que va a tener que desenvolver si es que efectivamente quiere los 5.400 millones de dólares que traían como parte de la cuota del Fondo Monetario. Entonces, sabemos que el kirchnerismo se prepara para gobernar imponiéndonos una tregua de 6 meses en la que van a anular las paritarias y van a tratar de que los trabajadores no nos movilicemos porque quieren justamente acordar con el Fondo Monetario la refinanciación de la deuda. Esta movilización no solamente es contra el gobierno actual, contra el gobierno de Macri, que es un gobierno terminal, un gobierno que ya se está yendo y que en el marco de, digamos, su etapa final, nos quiere imponer un mayor ajuste con la devaluación y con la caída de los salarios. Además, es un aviso para el gobierno que viene porque de ninguna manera el pago de la deuda la vamos a pagar nosotros, los trabajadores, con mayor miseria y mayor desocupación. Queremos advertirle que los trabajadores desocupados y ocupados nos vamos a seguir movilizando para blindar nuestro salario y para que haya cobertura para todos los trabajadores desocupados con un plan social. A ver, desde el pensamiento del Partido Obrero, ¿qué cambiaría? Bueno, ya es inminente, como bien decís, la llegada de los Fernández al Ejecutivo. ¿Qué cambió en el pensamiento ideológico con respecto a, por ejemplo, esto del Fondo Monetario y las políticas económicas que van a tener los Fernández y que parece ser que es la misma que tenía Macri? Sí, está claro que va a ser la misma, solo que lo que ha cambiado es que los Fernández tienen de su lado la burocracia sindical. Y aspiran con eso, con la complicidad de Moyano, de la CGT, con la complicidad de Cachorro Godoy y otros de la CTA, a que los trabajadores le demos una tregua de 6 meses y que resignadamente aceptemos que ellos paguen la deuda, o sea, acuerden la refinanciación aceptando una caída de nuestros salarios. Por eso, lo que estamos diciéndole hoy a los Fernández, que se preparan para gobernar en acuerdo con la burocracia sindical, nosotros nos preparamos para organizarnos con un Congreso Nacional de Base de todos los trabajadores ocupados y desocupados para que de ese Congreso surja un pronunciamiento de salida a la crisis, es decir, cómo efectivamente se puede salir de esta crisis en defensa y en términos de los trabajadores y el plan de lucha necesario para poder imponerlo. ¿Qué habría que hacer para que todo este costo no lo paguen las clases más castigadas? Bueno, para que la crisis la paguen los capitalistas, hace falta que, en primer lugar, el aumento salarial, es decir, blindar el salario de los trabajadores y que todo trabajador argentino cobre el costo de la canasta familiar que hoy ronda los 48.000 pesos. La cobertura con un plan social para todo trabajador desocupado y la duplicación del monto de ese plan social que hoy es miserable. Y además exigimos la asistencia alimentaria para todo trabajador desocupado. Pero para que haya recursos y trabajo genuino, exigimos la ruptura con el Fondo Monetario. Esto significa que esa masa de recursos, que es el ahorro social de los argentinos, venga a un plan de obras públicas en donde se incorporen todos los trabajadores desocupados con salario en blanco y bajo convenio. Es decir, que todo trabajador argentino tenga incorporación al mercado laboral formal. Por otra parte, para que no se siga yendo la plata al exterior, que es lo que está pasando incluso con los 54.000 millones de dólares
que el fondo le prestó a la Argentina y que ha terminado alimentando la fuga de capitales, nosotros consideramos que hay que nacionalizar todos los recursos financieros, es decir, nacionalizar la banca y la banca privada, digamos, y obviamente poner bajo control de los trabajadores la banca pública, de manera de que no salga un solo peso de la plata generada por los trabajadores con sus impuestos para engordar a los banqueros. Ese dinero es el que tiene que ser recuperado para reconstruir el aparato productivo argentino para que haya pleno empleo. Pero ¿cómo rompemos con el fondo si Macri les viene pagando hace años? Exactamente. Quiere decir de que ahora que tenemos que pagar 54.000 millones de dólares, que es, a nadie se le puede ocurrir que efectivamente la Argentina hoy puede pagar eso. Incluso ya tenemos un primer vencimiento de 11.000 millones de dólares ahora antes de las elecciones, lo cual plantea que la Argentina está en default, que no puede pagar esa deuda y que solamente no declara el default porque el Fondo Monetario le ha autorizado a Macri tirar 250 millones de dólares diarios al mercado financiero local para que no se vayan al dólar, es decir, no haya una corrida financiera y por lo tanto una crisis bancaria. Quiere decir que toda la plata que hoy estamos generando día por día y la del endeudamiento que vamos a tener que pagar con más miseria para la familia trabajadora se está yendo de la Argentina. El país está defolteado, el país no puede pagar la deuda y por lo tanto que hoy no diga las autoridades bancarias, financieras, no digan que estamos en default, es solamente una cortina de humo. Para que esto, digamos, se sepa concretamente, los trabajadores tenemos que exigir la ruptura con el Fondo Monetario ya y tenemos que además reclamar que esa plata vuelva a la Argentina. No podemos permitir que se siga yendo el esfuerzo de los trabajadores.